¿Cómo has visto las cosas que hemos tenido con Donald Trump? De alguna u otra forma, algo rescatable de este acuerdo que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente Donald Trump es cambiar la estrategia en materia de seguridad. A ver, si yo no estoy en el partido, yo no estoy en ese partido que está en el régimen, pero si hay que sumarnos, me sumo. Somos mexicanos. Exacto. Estamos hablando de la presidenta de todo México. Pero en los temas de soberanía nacional y de unidad nacional, claro que yo apoyo a la presidenta. Queremos comprender un poco más, diputado, el tema de la ley del Infonavit. El Infonavit tiene 2.400 billones, ojo, 2.400 billones. ¿Y qué quiere Octavio Romero? En las facultades que le quieren hacer con esta ley secundaria, darle facultades plenipotenciarias para que él pueda decidir sobre el Consejo la utilización de los recursos, cuando antes era con el aval del Consejo. Bienvenidos a esta entrevista norteña, de Nación Norteña, con mi querido amigo y diputado federal del 4º Distrito, Jericó Abramo Mazo. Amigo, ¿cómo estás? Israel, que usa el norte tiene todo tu auditorio. Cuéntanos, Jericó. Va arrancando el año, tenemos un tema que nos ha atrapado con lo geopolítico, y tú como diputado federal y como representante de Coahuila allá en el Congreso, ¿cómo has visto las cosas que hemos tenido con Donald Trump, o sea, todo lo geopolítico, todo lo que estuvo sucediendo con los aranceles? ¿Cuál es tu perspectiva, diputado? Mira, son cosas que se veían venir. Si te digo que no, ahí viene el lobo, y sabíamos que venía el lobo, y al final el lobo llegó. Al final llegó las condiciones que sabíamos que teníamos que hacer. Y bueno, al final del día, Donald Trump está gobernando para los estadounidenses. Y nosotros tenemos que ser solidarios y estar en unidad como mexicanos para poder construir una mejor política pública que ayude a nuestro país a recuperar la paz y la tranquilidad y la credibilidad que hemos perdido a nivel internacional. Tenemos que decirlo con todas sus letras. Morena fue poco serio en muchos de los acuerdos que tuvo con países vecinos, no solamente con Estados Unidos. Creo yo que si algo anhelamos como país es recuperar la paz y la tranquilidad, y la estrategia de seguridad de los últimos 6 años falló. Fue poco seria y no rescató el sentir de la ciudadanía que se veía golpeada por el crimen organizado, que veía estados enteros como Sinaloa, como Oaxaca, como Chiapas, que tuvieron un gran abandono, como Zacatecas, que hoy están en tierra de nadie. Eso se estuvo denunciando por parte de nosotros, estuvimos señalándolo, diciéndolo, y al final del día no hubo acciones distintas. Hoy que llega la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues vemos que la presidenta es una mujer con gran capacidad, con arrojo, con fortaleza, y claro que como ciudadanos tenemos que solidarizarnos con la presidenta de la República y como país, porque ella es la representante de todas y todos los mexicanos. Sería mezquino no solidarizarnos con la presidenta de la República. Creo que tuvo una muy buena mano izquierda y mano derecha en la construcción de acuerdos rumbo a postergar la aplicación de los aranceles que intentaba interponer Donald Trump. Supo con inteligencia hacer la negociación. Claro que cuando haces una negociación binacional con intereses de tratado comercial y de tratados de seguridad binacional, pues tienes que ceder cosas y pedir cosas. ¿Qué creo que está pidiendo aquí Estados Unidos? Oye, pues cuiden su frontera norte. Porque la frontera norte nuestra y la sur de ellos, al final del día, hay un grave problema de tráfico de personas, hay un grave problema de migración que no está controlado, que no está cuidándose, que nosotros somos un país que defendemos los derechos humanos y que cuidamos a nuestras hermanas y hermanos migrantes, pero que también tenemos que generar condiciones de seguridad para que nuestros connacionales no se vayan, para que nuestros connacionales se queden a vivir aquí. Nadie se quiere ir de su país por gusto, se van porque no hay condiciones políticas o de seguridad o de libertad. Pero Estados Unidos está poniendo nuevas barreras y al final del día nosotros somos sus principales socios comerciales, puesto que les vendemos el 84% de lo que producimos para exportación en el país. Es una economía de 400,000 millones de dólares y sería muy irresponsable no haber tomado estrategias para poder garantizar que nuestro tratado esté en orden. Y también, de alguna u otra forma, algo rescatable de este acuerdo que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente Donald Trump es cambiar la estrategia en materia de seguridad, que aunque los grupos ideológicos de Morena no lo quieran reconocer, ya hay una especie de, oye, pues tenemos que hacer acciones en materia binacional con inteligencia, con estrategia y con la fuerza de ambos estados, el americano y el mexicano, para detener
a la ola de criminales de la delincuencia organizada que no solamente violentan México, violentan a nuestros socios comerciales. Y tiene que haber compromisos de Estados Unidos para acá para que no estén mandando armas. ¿Sí? Y para que persigan desde allá también con su inteligencia a los criminales que allá viven. Exacto. Y que distribuyen el fentanilo y que distribuyen las armas. También digo, yo que la presidenta les digo, ustedes también los tienen que agarrar. Sí. Y acá en México hay el compromiso por parte de la presidenta de fortalecer la frontera norte, de mejorar las estrategias en materia de seguridad, de combatir el tráfico de fentanilo, la migración ilegal, cosas de ese tipo, que aunque no lo digan, también se reconocieron que lo van a tener que hacer. Y eso es algo bueno para los dos países. Sí. Necesitamos retomar la confianza que México ha venido perdiendo por la falta de seriedad en los acuerdos. Jerico, quiero hacer un énfasis de lo que nos estabas diciendo ahorita. Me llama la atención la seriedad que tienes como político opositor. Porque dices, oye, a ver, si yo no estoy en el partido, yo no estoy en ese partido que está en el régimen, pero si hay que sumarnos, me sumo. Y eso le da mucha seriedad a tu calidad como político y como un diputado opositor. Somos mexicanos. Exacto. Estamos hablando de la presidenta de todo México. Que los agoreros o los diputados de Morena no quieren ver la profundidad de lo que se está jugando, eso es otra cosa. Cuando se habla de la unidad nacional, hablamos de que aquí todos somos mexicanos. Aquí todos queremos vivir en paz. Aquí todos queremos no perder el primer tratado comercial que tenemos con el país y la economía más fuerte del mundo. Aquí tenemos que entender que también como mexicanos tenemos que corregir algunas cosas. A ver, tenemos que combatir el tráfico de drogas. Tenemos que meter a los delincuentes más peligrosos a la cárcel. ¿Por qué? Porque están quitando vidas, están secuestrando gente, están violentando el estado de vida de las familias mexicanas. Hay estados como Sinaloa que llevan 4 meses en estado de guerra. Es guerra en las calles, todos los días hay balaceras. Permanente. Dime qué sinaloense quiere vivir así. No. Se entrelazó el crimen con la sociedad. Sí. Ves Jalisco, ves Morelos, estados que no puedes salir después de las 10 de la noche. ¿Ves Guerrero? ¿Tú crees que Guerrero es un estado seguro? No. ¿Quién va a la Sierra de Guerrero a pasear? ¿Quién quiere ir a Acapulco después de las 11 de la noche a pasearse a un bar, un restaurante? Fuera del área protegida, que es el área de Amante, fuera de esa zona es tierra de nadie. Vuelvo a insistir, hay cosas que hay que corregir como país. Y si Morena no quiere reconocer eso, Morena se está equivocando. Pero en los temas de soberanía nacional y de unidad nacional, claro que yo apoyo a la presidenta en esta solidaridad de hacer equipo para lograr cuidar nuestro tratado comercial y también tomar responsabilidad de lo que nos toca como país para resolver nuestros problemas de casa en casa. Claro que eso lo tenemos que hacer como mexicanos. Dejar la politiquería y la ideología a un lado y poner en la agenda central cuidar nuestra Constitución, cuidar a las y los que aquí vivimos y garantizar derechos. Y fortalecer nuestro tratado comercial. Aplaudo totalmente esa postura porque pues no todos los diputados opositores se ponen en esa tesitura como la estás planteando, Jerico, pero también a lo que veníamos. Queremos comprender un poco más, diputado. El tema de la ley del Infonavit, queremos saber cuál es tu perspectiva, tu punto de vista, ¿votaste a favor? ¿Cómo estuvo la cosa? Yo voté a favor cuando se hizo la reforma a la ley de vivienda, la reforma constitucional para garantizarle vivienda a los jóvenes y a aquellas personas que no podían acceder a vivienda para menores de 2 salarios mínimos. Luego viene una reforma secundaria, que es la reforma famosa al Infonavit y a la ley de vivienda. ¿Esta reforma qué busca? Sí respeta el sistema tripartita de donde hay una silla en el Consejo para empresarios, trabajadores y gobierno. Pero le quita facultades al Consejo, que el Consejo era una especie de filtrador de decisiones que permitía garantizar que los recursos de los trabajadores y de los patrones llegaran a buen fin en las subcuentas de vivienda de Infonavit. ¿Qué quiere hacer Morena? Y lo digo Morena porque es una propuesta de las y los diputados de Morena. Quiere darle mayores facultades plenipotenciarias al director general, que es Octavio Romero. Viene de ser director de Pemex. En Pemex nos solicitó, mientras fue director, 3 cosas. Que le quitáramos impuestos a Pemex para que pudiera hacer negocio. Le quitamos el 75% de su carga fiscal. Que le diéramos 2 billones de pesos adicionales al presupuesto de Pemex. O sea, de lo que le habíamos autorizado, todavía nos pidió 2 billones de pesos más a fondo perdido. Y se los dimos. A fondo perdido. Otra, que le quitáramos multas a Pemex, se le quitaron.
Y con todo y eso, ¿qué crees? Pemex se declaró, es una empresa en quiebra técnica después de que le quitamos impuestos y le dimos dinero para que soportara gasto. Pemex hoy es la empresa estatal más endeudada del mundo con 400,000 millones de pesos de deuda a proveedores, más lo que debe de deuda interna y externa. Pemex estuvo muy mal manejada por Octavio Romero. Y ahora ese mal manejador de Pemex viene al Infonavit y se encuentra con que el Infonavit tiene 2,400 billones, ojo, 2,400 billones de pesos de reservas en las subcuentas de ahorro de Infonavit. Dinero que es las aportaciones de 28 años de las trabajadoras y los trabajadores, las patronas y los patrones de este país. Ni uno de esos 2,4 billones de pesos los puso el gobierno. Todo este recurso de los trabajadores, de sus ahorros y de los patrones. Que eso es importante recalcarlo, ¿no? ¿Qué quiere? Así es. ¿Y qué quiere Octavio Romero? En las facultades que le quieren hacer con esta ley secundaria, darle facultades plenipotenciarias para que él pueda decidir sobre el consejo y la utilización de los recursos, cuando antes era con el aval del consejo. Otra, crean una filial constructora privada para hacer obra de construcción de vivienda para donde ellos quieran, a la hora que quieran, con donación de terrenos de los gobiernos de los estados, y ellos hacen las casas con una empresa filial, que esas casas las van a rentar a bajo costo, ¿sí? Y que después no dicen cómo le van a regresar ese dinero que agarraron de un fondo público para metérselo a una empresa privada, que la empresa privada, bajo la ley de gobierno, es una empresa que le llaman empresa filial SASB, que es una empresa del Infonavit, pero al ser SASB no tiene obligaciones de presentar cuenta pública a la Auditoría Superior de la Federación, ni al sistema de auditoría del país, ni a la Secretaría de la Función Pública, y mucho menos al Consejo del Infonavit. Por consiguiente, le vamos a dar dinero de los trabajadores a esa empresa filial que nadie sabe quién la va a dirigir, que nadie sabe cómo la van a integrar, que nadie sabe cómo va a operar, pero va a construir 1,000,000 de casas en 6 años. Y que no tiene la obligación tampoco de transparentarlo como empresa, entonces. Así es, entonces le vamos a dar el negocio a no sé quién, con recursos de los trabajadores y de los patrones, para ejecutarlo de no sé qué manera, con poner en riesgo, al menos en la primera instancia hablan de 250,000 millones de pesos. ¿Qué les propuso su amigo Jericó en la tribuna el pasado sábado? Ok, ya crearon su empresa filial, perfecto. Ya se van a chupar los recursos de los trabajadores, ok. Les pido un favor, diputados de Morena. Los 250,000 millones de pesos que quieren agarrar del fondo de las cuentas individuales de los trabajadores, si usted va a un banco y pide un préstamo para hacer casas, el banco le cobra el 15%. Que el Infonavit, el fondo, le cobre el 10% a esta empresa filial de intereses por usar el dinero de los trabajadores, para que la empresa se vea obligada a regresar el dinero y para que los trabajadores tengan una utilidad sobre sus subcuentas individuales y eso les permita tener un mejor crédito y una mejor casa. Ah, no, eso no lo quieren hacer. ¿Y sabes por qué no lo quieren hacer? Porque no van a regresar el dinero. Ay, güey. ¿Sí me explico? Y como hay tanto dinero y los trabajadores no piden todos crédito, no. Entonces ahí está la lana guardándose. Y cuando llegues a los 60 años vas a decir, ay, ¿cuánto tengo en mi subcuenta Infonavit? Pues tenía 750,000 pesos o 1,000,000 de pesos. A ver si los tienen para regresártelos cuando tengas 65 años. Esa es la ilegalidad con la que opera Morena. Pregunta, si fueran muy transparentes y muy honestos, no roban y no mienten, ¿por qué no transparentan la empresa filial? ¿Y por qué no nos dices de dónde van a sacar el dinero? Bueno, es un tema delicado porque, a ver, más o menos lo voy desmenuzando, diputado. Es lana de los trabajadores y quieren hacer uso de ella para inversión, según esto, que por el bien de la vivienda de los trabajadores o de los mexicanos, pero no quieren dar, lo toman prestado, porque ni siquiera es de ellos, es de la raza que ha trabajado, que se ha sacrificado los 28 años que nos comenta, diputado, pero tampoco pensaban entonces darles un rendimiento o algo. No, o sea, déjame dar tu lana. A ver, ¿cómo? Yo soy el Infonavit, Israel es la nueva empresa filial que nadie sabe quién la va a dirigir y nadie sabe cómo se va a conceptuar. Y aquí está el fondo de dinero, ten Israel el dinero, y luego veo cómo me lo regresas. Oye, pero no es tuyo, es de los trabajadores. No importa, está al control del director Octavio Romero. Ten. Eso es lo más opaco que he visto en mi vida. Sí. Peor que el PRI de los 40s. O sea, Morena ya se está convirtiendo, como tiene todo. Tiene la auditoría, tiene el Congreso, tiene el Senado, tiene la Suprema Corte. Ya tiene todo. Pues ya no tiene órganos autónomos que la sancionen y le evidencien sus errores de transparencia.
pues se atreve a hacer ese tipo de cosas. Por eso, fíjate cómo trato de ser muy frío en mis opiniones. Así reconozco a la presidenta, que es una mujer que sí quiere hacer las cosas bien y que le está dejando al gobierno que se fue una deuda de 17 puntos del PIB. 17% del PIB es la deuda que le entregan a ella, cuando el gobierno pasado recibió una deuda de menos, el gobierno de López Obrador recibió una deuda de 12% del PIB, de 11.7%, y él subió casi 6 puntos del PIB. Subió el doble de lo que no se había subido en 70 años. Sí. Entonces, criticaban mucho al PRI, bueno, pues se endeudó más que el PRI Andrés Manuel. En 6 años se endeudó lo de 60 años. Entonces, ¿tener deuda es malo? No cuando tienes para pagar, pero México ahorita no tiene para pagar, puesto que sus ingresos se ven mermados porque no está cobrando adecuadamente bien el área de ingresos, porque han sacrificado estados y municipios con sus cuentas, hacen los recortes a quien menos tiene, y al final, los que siempre pagamos impuestos, estamos garantizados. Diputado, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la finalidad o qué es lo que le falta a esta ley del Infonavit? No, ya dijimos qué le falta. Le falta transparencia, le falta orden y le falta que los trabajadores, patrones y el gobierno sean los supervisores. Y que el órgano auditor, la comisión auditora, que antes la integraban en igualdad de circunstancias los 3 consejeros tripartitas, hoy la mayoría de esos consejos en la comisión auditora la tiene el gobierno. Ok. Entonces, ¿ya se terminó de aprobar? ¿Falta algo todavía? Está en el Senado. Se paró en el Senado, la quieren volver a echar a andar el martes. Si el martes la votan, pues ya. Ya quedó. Ya tiene en riesgo sus recursos. Si llegan a cambiarle algo, porque sé que el sector empresarial y el sector sindical están hablando con la presidenta de la República para que reflexione sobre el tema de la operación de los recursos, pues podría haber un cambio. Tenemos que esperar al próximo martes. Bueno, diputado, fíjate que ayer precisamente me tocó la renovación, me llegó al correo electrónico la renovación de mi seguro de gastos médicos. Okay. Entonces, como a mí me gusta a veces ahí campechanearle un poco, les mandé un meme que me recordó a este chico que se llama Luigi y que está en Estados Unidos, que pasó con un tema de un CEO de una aseguradora. Pero veo que estás chambeando y estás proponiendo y estás publicando, haciéndolo público, porque creo que es lo que todos los mexicanos deberíamos saber sobre los seguros de gastos médicos mayores. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu propuesta, Jerico? Acabo de proponer una iniciativa de ley para reformar la ley de seguros y fianzas. ¿Qué hemos detectado? Los seguros y fianzas en nuestro país, los seguros de gastos médicos mayores, de los últimos 17 años para acá han venido excediendo sin lógica las primas de cobro anual a las personas que lo contratan. Ejemplo, mientras eres joven, de los 20 hasta los 40, 50 años, vienes teniendo incrementos del 10, 15% anual sobre tu pago de póliza. La inflación anualizada en nuestro país es del 4.20% en 2024 y la inflación médica en México no fue del 4.27%, fue del 15%. Mientras que en Latinoamérica fue del 9%. ¿Qué está pasando? Pues que el costo de las medicinas, que es tan alto, en México son más caras que en otra parte. El costo de los suministros de equipo médico es más caro en México que en otras partes. El cobro de los médicos es más caro aquí que en otras partes. El cobro de los hospitales se triplica frente a otros lugares, hasta de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Pues que estos 17 años los hospitales presentaban caballazos hospitalarios y los seguros empezaron a blindarse, a cuidarse más y pagar menos. Entonces, las letras chiquitas que no te dice el asegurador cuando te las está vendiendo el seguro, empiezan las cláusulas de, bueno, sí, te pasa esto, te cubro esto, pero esto no. Y entonces la gente está perdiendo derechos que ya había ganado. Por eso estoy proponiendo 5 cosas. Primero, que si tú compras un seguro de gastos médicos mayores, se te garantice que la póliza no tendrá incrementos anuales de la inflación del año pasado anterior, más hasta 5 puntos. Ejemplo, alguien de tu edad, si del año pasado pagaste 15 y 6% más. Con esto que yo te propongo, pagarías 9% más. O sea, te estás ahorrando 5 o 6%, sí, claro. Y las aseguradoras seguirían siendo negocios. Y son muy buenos. Ese porcentaje es buenísimo. Buenísimo. 2, que puedas pasar tu seguro A, contratar una empresa B, si no te gusta cómo te trata la empresa, para conseguir mejores tarifas. Sin perjudicar entonces la antigüedad. Sin perjudicar la antigüedad y que no te perjudiquen nada de tu tarea de salir. Como lo haces ya con los afores. Sí. Hoy los afores tú puedes pagarte la afore A, la afore B y no tienes sanción. 3, que se haga un registro nacional de médicos para que se reconozca del más capacitado al menos, para que el más capacitado pueda cobrar lo necesario conforme a su expertise a los seguros. Porque hoy
Un gran doctor que pueda tener 3 especialidades en enfermedades cardíacas, te das cuenta que al doctor le pagan igual que un médico general. Y ese doctor no te quiere atender, al menos vía el seguro, porque le pagan muy poco. Y tienes que pagarle tú por fuera al doctor. Entonces tienes el gasto del seguro de gastos médicos, más los piquitos del hospital, más págale al doctor por fuera. Entonces es un exceso. 4, que haya un fondo de contingencia que pueda haber... desde que tú contratas tu seguro de joven, vamos a hacer una reserva con los propios seguros y tú lo vas a pagar como asegurado para que cuando tengas 60 años o más, tu prima tenga un soporte y no se tenga que ir a las nubes. Sí, exacto. Porque tú cuando necesitas el seguro, por lo general la historia dice que cuando más viejo estás, no cuando más joven estás. Pero cuando más viejo estás es cuando más te suben el costo de la tarifa porque los seguros quieren que te vayas. Sí, y es cuando menos se produce también. Pero quieren que te vayas porque ya les vas a costar más caro porque te puedes enfermar. Su riesgo de enfermedad es mayor, su riesgo de cobro es mayor y quieren que ya no les cuestes a ellos para que te vayas al sector público a cobrar el seguro y al ISSSTE. Hay 12.7 millones de mexicanos que tienen seguro de gastos médicos mayores y están en las mismas condiciones que hoy te platico. 5, regular a los hospitales para que no te cobren 10 veces o 15 veces más el precio normal. Ejemplo, hace 3 días recibí una persona que fue atendida de una hernia hiatal, la operaron, el gastroenterólogo dijo yo cobro 30,000 pesos, el seguro le paga al gastroenterólogo 8,000 pesos. Va a tener que pagarle al gastroenterólogo y aparte lo que pagó el seguro. 2, le dieron Dexivant. La caja de Dexivant de 60 miligramos en el Oxxo, en una farmacia vale 730 pesos y trae 15 pastillas. A este señor me mostró la factura, le cobraron 1,000 pesos por Dexivant, sí, dieron 3 pastillas, 3,000 pesos. Esos abusos dañan la economía de los asegurados y la gente empieza a perderles fe a los seguros. Vamos a abrir la caja de Pandora, vamos a abrir una mesa de debate donde estén hospitales, aseguradoras y pacientes para que sea una ley que ayude a lo mejor de todas y todos. Pero lo que yo propongo es no que dejen de hacer negocio, porque las aseguradoras tienen que hacer negocios para poder seguir vigentes, pero que no sean excesivos ni abusivos con los pacientes. Hoy el paciente estará en el primer lugar y no en el último, como ha estado en los últimos 20 años. Esto me llama mucho la atención, Jerico, porque no solamente es una iniciativa para en favor de los mexicanos, para que tengan mayor accesibilidad a los seguros y que tengamos mayor confianza a ellos, sino también esta iniciativa entonces trata de ponerle cierto orden al sector salud, donde están pasándose también de lanza. Así es, y muchos doctores hoy te dicen yo prefiero no darle mis servicios porque no me pagan, o hay doctores también que abusan de eso. Entonces, ni jalar todo para un lado ni todo para el otro. Equilibrio, balance, sí seguro gánate, sí doctor gánate, sí hospital gánate, pero no te chifles. Que gane el paciente, porque el Hipócrates, lo primero que te decía, el juramento de Hipócrates era, pues, cuida la vida humana antes que lo todo. Primero. Entonces, vamos a que otra vez ese juramento de Hipócrates se haga realidad en primero el paciente y luego el seguro y luego el hospital y al final el doctor. Y el doctor tendrá sus garantías de pago, pero si yo ya te contraté seguro, yo me puedo ir a mi casa y no tengo que esperar a que llegues y me abras la puerta. Te pongo un último ejemplo. Artículo 230 del Código Penal Federal. Dice que ninguna persona puede ser retenida en un hospital privado o un hospital por falta de pago. Entonces tú llegas a un hospital y eso pasa. Llegas con el seguro y dices, ahí está mi seguro de gastos médicos mayores. Te operan, te hacen el procedimiento, al otro llega el doctor, te da de alta, te quieres ir, te dicen, no se puede ir hasta que el seguro libere el pago. Y ahí estás empeñado en la habitación, 15 horas, 2 días. Lo he visto. ¿Qué tenemos que hacer? Bajo el artículo 230 de la ley penal, tú no puedes retener a nadie. Si ya te dio el seguro, tu hospital, hazte garras con el seguro y que el seguro te pague. Y si hay un pico que no cubre, tú lo pagarás por fuera. No tengo seguro de gastos médicos y decidí ir a un hospital privado, firmo un pagaré. Y si ya te firmé un pagaré, hago un acuerdo de pago contigo, pero no me puedes retener porque estás contra mi voluntad, teniéndome retenido, o sea, es casi un secuestro. Entonces, algo así vamos a evidenciar y a visibilizar para que ya no suceda. Diputado, la pregunta más importante. Toros y deportes. ¿Con quién vas? Ya sé con quién vas, pero ¿delfines? O... No, delfines, ya me estoy perdiendo. Águilas. ¿Por qué dije delfines? Pues una disculpa, ciudadana. Pero ¿es Águilas o San Francisco? Tampoco es San Francisco. No, mis 49ers no llegaron. Es Kansas City. Yo creo que, mira, yo hubiera querido que llegaran los 49 de San Francisco. Tuvieron una muy mala temporada. Es mi equipo, eso le voy, pero bueno, tengo que ser objetivo. Híjole, pues todos quisiéramos, los que le damos a 49ers, que ganara Eagles. Pero no es así, no es un tema de gustos, es un tema de realidades. Yo creo
que Jefes llega muy fortalecido. Es posible que llegue a romper el récord de lograr 3 supertazones seguidos. Tiene un Patrick Mahomes muy entero, muy completo, con mucha frialdad para poder manejarse dentro de las bolsas de presión. Se sabe mover, es cordial con sus compañeros. Sí, es tienes a Kelsey, tienes otro grupo de personas que cuidan la bolsa. Y pues yo creo que tiene muchas posibilidades, 90% de posibilidades de ganar Jefes de Kansas. No me gusta, pero al final tengo que aceptar el resultado. Yo también voy con Águilas, sí me gustaría ver que gane Águilas, pero sí, todos. Al parecer también se va a estar robando mucho el foco Taylor Swift, que es la novia de Travis Kelce. Y también preguntarte, Jerico, ¿cómo la vas a pasar? ¿Dónde vas a ver el Super Bowl? Pues yo con mi hijo Jericó, mi esposa, con mi hija Vicky, mi otra que está estudiando en México, pues tratar de estar con ellos en familia, ir un rato con mi papá y chido, verla ahí en familia. Chido. También supe en tus redes sociales que tienes un giveaway. ¿Nos quieres invitar al giveaway? Los invito al giveaway, regístrense en mi página de Instagram, @Jericó_Mazo. Y ahí pueden meterse todas las bases. Primer premio, una televisión de 50 pulgadas. Segundo premio, el jersey de tu equipo preferido. Tercer premio, 2 camisetas y una gorra del juego, del Super Bowl. Y 10 premios de alitas de alitas y costillas. Ahí paquete familiar para 5 personas. Ahí compré 10 paquetes y se los vamos a entregar el día de mañana a las 2 de la tarde. Bruto, pues entonces los premios están fregoncísimos, norteñautas. De verdad, regístrense, métanse a la página de Jericó, Abramo Mazo. En Instagram. Sí. En Instagram pueden ingresar y ahí tienes las bases, ¿no? Anotadas. Esas meras. Estamos listos para llevar a cabo el tradicional giveaway que organizo cada año aquí en mi página de Instagram. Solo tienes que registrarte y aquí hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana subiendo a qué equipo le... Ah, ya se fue. Se cambió la historia. Ahí está. Pausa comercial y retornamos. Claro que sí. Diputado, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos invitarme. y por informarnos de estos rollos. Me gustaría preguntarte, bueno, no preguntarte, sino hacerte la petición de que si tenemos alguna duda y tú estás en el Congreso, pudiéramos hacer un Zoom y transmitirlo también para Nación Norteña. 24 horas estoy para servirles. Mi obligación es trabajar en territorio y en la Cámara de Diputados y las dos las cumplo. Estoy apoyando mujeres emprendedoras con sus negocios. Estoy entregando sillas de ruedas, apoyos económicos a la gente que más lo necesita. No me rajo y lo digo porque estamos todo el día en territorio y estamos en la Cámara haciendo las dos chambas. Sí. La gestión con el pueblo y la representación del pueblo en la máxima tribuna. Y llevo ya casi 20 iniciativas de ley presentadas, de los diputados que más ha presentado iniciativas, más de 16 participaciones en tribuna, 10 puntos de acuerdo. No me rajo, para eso me mandó la gente de Saltillo, yo soy su empleado y les voy a cumplir. No, y me queda claro lo que estás diciendo, Jerico, porque cada vez que apareces tú en una boleta, es cada vez que te sigue eligiendo el saltillense. Es gracias a la gente que confía en mí y yo trataré siempre de hacer lo mejor para cumplirles y no fallarles. Muchísimas gracias, diputado. Esto fue la entrevista de Nación Norteña. Chao. ¡Ánimo!